entonces no sé qué. Bueno, sí, muchas gracias. ¿Quién quiere leerlo? ¿Lo leo o lo Bueno, lee? Ah, tú leíste la vez Pues pasada, ¿verdad? Yo lo leo si quieres. Ajá. como quieras, sí. Yo aquí también tengo el texto en español. Como sí, quieras. si quieres, puedo leerlo en griego y luego tú en español, Janet, si te parece. Y luego Ok. ya cambiamos. Ajá. Bueno, Bueno, sí. bueno, entonces, em, eipemoi, y bueno, dice Calicles, eipemoi o jairefón, spudatsei, tauta Socrates, e paitzei, es una pregunta. Dime, Querefonte, ¿Sócrates dice esto en serio o bromea? Emoi mendokei o calicleis, hiperfios, spudatsein, uden mentoi, joyonto auton, erotan. Querefón, me parece Calicles que habla completamente en serio. Sin embargo, nada mejor que preguntarle a él mismo. Netus Zeus al epithimo, eipemoi, o Sócrates, poteron se thomen, nini spudatsonta, e paizonta, eimen gar spudatseis te kai tinhanei tauta alece onta, jalegeis, alotigemon jovios, anatetramenos, aneie, ton anthropon, kai pantata enantia, thratomen, hos eoiken, eja dei. Por los dioses, estoy deseando hacerlo. Dime, Sócrates, ¿debemos pensar que hablas en serio o que bromeas? Pues si hablas en serio y es realmente verdadero lo que dices, ¿no es cierto que nuestra vida, la de los humanos, estaría trastocada y que según parece hacemos todo lo contrario de lo que debemos? Sócrates, o Calicleis, eimeti en tois anthropois pathos, tois men aloti tois de aloti, to auto, alatis gemon, idion ti epas gen pathos, ejoi aloi, ucan en radion, en dexastai, to hetero to geautu, pacema. Lego de ennoesas, joti egote kai sinin tinjanomen tautonti peponzontes, eronte dio onte dioin hecateros, egomen alquiviadu te tu kleiniu kai filosofías. Si de dioin tu te athenaion demu kai tu pirilampus. Aithanomai un su hecastote kai perontos deinu hoti anfesu tapaidica kai hopus anfe egein udinamenu antilegen al ano kai cato metabalomenu ente te ecclesia ean tisu legontos jodemos jo Athenaion me fe jutos egein metabalómenos legeis ja ekeinos buletai kai proston pirilampus neanian ton calon tuton toyauta hetera peponzas tois garton paidicon buleu masintekai logois uj joyos te ei enantiustai, hoste eitis su legontos hecastote, jadia tutus legeis taumatsoi, hos atopa estin, isos eipois, anauto eibuloyo, talete legein,
Joti eimetis pausei, tasa paidika, tutonton logon. Ude si pause, potetauta legon. Nomitse, ¿quieren hasta allí o continúo hasta el final? Mm, bueno, Yo si creo que quieres, es... que tenemos. Ok. ¿Lo leo? Pues Entonces, Ujú. es que sí, es que es un pasaje difícil, ¿no? hola. Pero, pues no sé, yo podría ser hasta el final para Ok, ver toda la idea. mejor toda la idea, sí. Sí. Bien. Nomitsetoinin kai paremu hrenai hetera toyauta akuen, kai metau matsejoti ego tautalego, alaten filosofian, tajema paidika, pauson tauta legusan, legeigar, o file, getaire, aei ja ninemu akueis, kai moi estinton heteron, paidicon poligeton emplectos. Homen gar kleiniellos hutos alote alon estilogon. Ge de filosofía aei ton auton. Legei de hasi nin taumatseis. Paresta de kai autos legomenois. E un ekeinen excellenxon hoper arthi elegon hos uto adikeinestin kai adicunta diken me didonai japanton es jaton kakon. Ei tuto easeis anelenton maton kinaton aegyption theon usoi homologesei calicles o calicleis, ala diafonesei en japantito bio, caitoi egoge oimai, o beltiste caiten liran, moi creiton einai anarmostein, te kai diafonein, kai joron o joregoien, kai pleistus anthropus me homologein, moi alenantia legein malon, e gena onta me emauto asymphonon einai, kai enantia legein. Ok. Oh, Callicles, si los hombres no experimentaran las mismas sensaciones, unos de un modo y otros de otro, sino que cada uno de nosotros experimentara sensaciones propias, sin relación con las de los demás, no sería fácil hacer conocer a otro lo que uno mismo experimenta. Digo esto porque he advertido que ahora tú y yo sentimos precisamente el mismo afecto. Somos dos y cada uno de nosotros ama a dos objetos. Yo a Alcibíades, hijo de Clinias, y a la filosofía. Tú a los dos demos, al de Atenas y al hijo de Tirilampe. Me doy cuenta de que en ninguna ocasión, aunque eres hábil, puedes oponerte a lo que dicen tus amores, ni a sus puntos de vista, sino que te dejas llevar por ellos de un lado a otro. En la asamblea, si expresas tu parecer y el pueblo de Atenas dice que no es así, cambias de opinión y dices lo que él quiere. También respecto a este bello joven, el hijo de Pirilampe, te sucede otro tanto. En efecto, no eres capaz de hacer frente a las determinaciones ni a las palabras de los que amas, hasta el punto de que si al decir tú lo que continuamente dices
a causa de ellos, alguien se extrañara de que es absurdo, quizá le dirías, si quisieras decir la verdad, que si no hacen de tus amores, dejen de decir esas palabras. Jamás podrás cesar tú de hablar así. Pues bien, piensa que es necesario oír de mis palabras semejantes y no te extrañe que yo digo lo que he dicho. Antes bien, impide que la filosofía, que es mi amor, lo diga, pues dice, querido amigo, lo que ahora me has oído, y es para mí mucho menos impulsiva que los otros amores, porque este hijo de Clinias cada vez dice algo distinto. Al contrario, la filosofía dice siempre lo mismo. Dice lo que ahora te ha causado extrañeza, pues tú mismo has asistido a la conversación. En consecuencia, o refútala, como decía antes, y demuestra que cometer injusticias y no sufrir el castigo cuando se es culpable no es el mayor de todos los males. O si dejas esto sin refutar, por el perro, el dios de los egipcios, Calicles mismo o Calicles no estará de acuerdo contigo, sino que disonará de ti durante toda la vida. Sin embargo, yo creo, excelente amigo, que es mejor que mi lira esté desafinada y que desentone de mí, e igualmente el coro que yo dirija, y que muchos hombres no estén de acuerdo conmigo y me contradigan, antes de que yo, que no soy más que uno, esté de acuerdo conmigo mismo y me contradiga. Ok, hasta Ujú. ahí. Aquí estamos, a ver si estamos en el mismo lugar que yo creo que terminamos la vez pasada, que termina diciendo Sócrates la razón de por qué es mejor padecer una injusticia que cometerla. Y, y Calícles no está de acuerdo. O sea, Calícles parece decir que está... Bueno, de hecho no solo lo de la injusticia, sino que además dice Sócrates que es mejor recibir el castigo, ¿no? Em, que es el mejor bien que puede tener un alma cuando ha cometido una falta, el recibir el castigo. Y entonces esto le parece muy escandaloso a Calícles, ¿no? Como que estás loco, ¿no? Al decir que esto no puede ser el mayor de los males, porque según Sócrates pues es un bien, ¿no? Recibir el castigo porque es una manera en que te liberas te purificas, ¿no? Bueno, no lo entendí así, tu alma se purifica o le quitas el mal que ha hecho, la vuelves por el camino correcto, ¿no? Y eso parece molestarle a Calícles. Sin embargo, ahorita este diálogo aquí de Sócrates, o bueno, esta intervención, no sé a qué viene esto de los amores, ¿no? Que dice que él ama a Alcibíades y a la filosofía, así como Calícles tiene sus propios amores, ¿no? Eso ya como que me perdí ahí un poquito. Ujú. Sí, Como, pues bueno, yo agregaría, digamos, lo de, pues como la discusión con Polo, ¿no? Que, Mm. o sea, lo que demostró, bueno, trató de mostrar Sócrates es que es más feo cometer injusticia que sufrirla, ¿no?
Y como que Polo no puede estar Sí. en contra de esa tesis. Y con base en eso, justo es que él demuestra que, digamos, la retórica tendría, o sea, bueno, por un lado que no, digamos, que es mejor sufrir injusticia que cometerla, ¿no? Y lo que hace Sócrates es mostrar que lo bello más o menos es equivalente a lo bueno y a lo útil, ¿no? Entonces eso es lo que le permite a Sócrates sostener que es mejor padecer injusticia que sufrirla, ¿no? Y de acuerdo con eso, justo también dice que, bueno, llega a una conclusión que me parece a mí como, digamos, se sigue además de lo que ha dicho, que es que la retórica resulta inútil a menos que sirva para decir la verdad, ¿no? Porque otra de las cosas que ha tratado de mostrar Ujú, Sócrates aquí es que la retórica es pura adulación, digamos, ¿no? ujú, Y me parece a mí que por eso empieza con este pasaje también, porque lo que muestra son como el tipo de amor que tiene Sócrates y el tipo de amor que tiene Calícles. En el caso de ujú, Sócrates, su amor no es de adulación, digamos, sino que es un amor que, a pesar de que, digamos, que está enamorado, como que se mantiene el mismo, ¿no? Mientras que en el caso de Calícles, su amor lo lleva a estar, digamos, de alguna manera como sometido al amado, ¿no? Y en ese sentido ujú, cambia dependiendo de si el amado cambia de parecer o no. Entonces ahí ya como que introduce pues bueno, yo tampoco entiendo muy bien por qué lo introduce, pero creo que se refiere a eso, como a la cuestión de la retórica como una adulación y mostrando, digamos, que cuál es la diferencia entre Sócrates y Calícles en términos de amor, ¿no? ujú, Mm, Pero pues si no. Creo que está en relación justo con el pasaje anterior, en el 480 donde Sócrates termina, o sea, en esta discusión con Polo, Ujú, considera la posición opuesta, o sea, por ejemplo, o sea, no es bueno causar el mal a un amigo, pero pareciera que a un enemigo, en tanto es enemigo, no es tan malo, ¿no? ujú, Entonces, o sea, parte de la idea de la amistad y de la enemistad, ¿no? O sea, que está ajá, justo en el E. Y creo que este pasaje va vinculado a eso, ¿no? O sea, ¿de qué es uno amigo? O sea, si, si vas a causar daño, digamos, entre los males que puedes hacer, ¿no? Puedes hacer daño al enemigo, pero dice, en esta discusión justamente Sócrates dice que no es bueno causar daño ni al enemigo, ¿no? O sea, parece, ujú, ¿no? O sea, como que va, pareciera que hay una posición, digamos, o sea, que para todos es tácito que causar daño a un amigo es malo, ¿no? Pero pareciera que no es tan malo causar daño a un enemigo. Sin embargo, digamos, Sócrates va eh, a la posición extrema, es decir, que incluso a un enemigo no se le debe causar ningún daño, ¿no? O sea, pareciera que, y esto está pues en el E, ¿no? Al final de la argumentación de Sócrates, que dice, el lado opuesto conviene no causar daño a alguien, enemigo o quien quiera que sea. Entonces claro, ahí introduce como la idea del enemigo y el amigo, ¿no? Entonces acá pienso que siguiendo esta discusión, como que, bueno, ¿tú de qué eres amigo? ¿No? O sea, pensemos en aquello que menos causaríamos daño o aquello a lo que evitaríamos ante todo causar daño. Y creo que ujú, va a tono con la noción de la música, ¿no? O sea, y de la armonía, o sea, la idea de la amistad vinculada a este sentido de armonía y la idea de la desarmonía vinculada a la enemistad. Es decir, cuando tú, o que la amistad implica cierta armonía entre los que son amigos, ¿no? Y la enemistad cierta desarmonía o cierta inarmonía, ¿no? Más bien.
Entonces pienso que va vinculado con este pasaje y ahorita como que está explorando justamente el sentido de la amistad vinculado con el hacer bien y el hacer mal, ¿no? O el hacer daño. O sea que también, bueno, es que esta, a ver si entendí bien, o sea que, que Sócrates lo que está diciendo aquí es que, que incluso está mal hacer daño a tus enemigos también, lo cual entonces sí sería algo, mm, pues, contraintuitivo, ¿no? Para la mentalidad griega, y por eso a Calícles le parece esto, pues, insensato, ¿no? Como fuera de lugar. Eh, o sea que de alguna forma aquí Sócrates, pues sí estaría un poco adelantado. Si está diciendo eso, pues sí está un poco adelantado a su tiempo, ¿no? En cuanto a que está este tema de la ley del talión, ¿no? Del ojo por ojo, diente por diente, que era lo más lógico, ¿no? Sí, Y aquí parece si dice lo contrario, o sea, que nunca puedes dar mal en ningún caso, pues sí está, sí es un poco avanzado, ¿no? Bueno, ¿no? me parece. Sí, y Sí. un poco antes con en la discusión con Polo, o sea, al final de la discusión con Polo, bueno, si quieren lo leo, dice, Ujú. bueno, algo así como que justo lo que dice Janet, ¿no? Que justo lo importante es librarse de la injusticia, ¿no? Y que si la retórica tiene alguna utilidad, tendría que ser justamente para librarnos de la injusticia. Y a eso Polo dice, Ok. dice, ciertamente me parece absurdo, Sócrates. Sin embargo, quizá te autoricen las razones precedentes, ¿no? O sea, y ahí es donde también Calícles recoge eso, ¿no? O sea, a ellos lo que les parece absurdo es, pues, bueno, como dice Janet, ¿no? Esa idea justo de buscar la justicia todo el tiempo, ¿no? Ese es como el problema. Y bueno, y es lo que los retóricos, pues, no aceptan, ¿no? O sea, justo no aceptan Sí, tampoco, en ese sentido, pues obviamente no aceptan que es mejor cometer, digamos, no aceptan que es mejor sufrir injusticia que cometerla, ¿no? en el sentido de que, o sea, como que un retórico común lo que buscaría es un objetivo práctico Ujú. de ganar la discusión o Ajá. de, de ganar el punto que quieres defender, ¿no? No importando qué sea lo que estás defendiendo. Pero Sócrates justo diría que no se puede defender cualquier cosa, ¿no? A Pues diferencia sí, de la sí, retórica. como buscar la verdad, ¿no? Porque eso es algo que la retórica no busca, pues, Ujú, me parece. Y Ahora, que ahí es hay, donde también entra lo de Calícles, porque Sócrates, el amor que tiene es un amor que siempre le, digamos, lo lleva a la verdad, la filosofía, ujú, ¿no? Y por eso su posición es, pues, siempre la misma, mientras que Calícles no. Calícles sí cambia de posición dependiendo de lo que digan sus amores, ¿no? ujú. Hay como un relativismo ahí. Ah, sí, ok. Ujú. ujú, Pero Sí, Sócrates no conmina a defender su posición y a defender la verdad, ¿no? Porque el o sea que problema no mm, es, ujú, perdón, sí, no está, sí, sí, Luis, perdón. sí, porque el problema además es con él mismo, con la relación con uno mismo, ¿no? O sea, como que ahí hay una parte como ética también. O sea, la relación con la filosofía es una relación también consigo mismo, ¿no? El problema ahí es que en el fondo Calicles todo el tiempo se estaría engañando a sí mismo. O sea, como que lo lleva a otro nivel ahí en ese pedacito, ¿no? Ujú, De poder dialogar consigo mismo y no engañarse, ¿no? ujú. O sea, a mí me parece interesante la forma en que inicia como su discurso, ¿sí? Porque También. alude a algo común, ¿no? Algo que es común. O sea, Ajá. dice, eh, o sea,
los seres humanos, como eh, experimentamos las mismas afecciones, ¿no? Las mismas, sí, las mismas afecciones y a partir de esta noción de algo común, o sea, si experimentamos lo mismo, Ujú. Ujú, pareciera que no podemos tener como opiniones tan distintas, ¿no? O sea, Ajá, eh, sí, es decir, ujú, si nuestras afecciones son muy parecidas, ¿no? Si nuestros patos son parecidos o ujú, semejantes o experimentamos más o menos lo mismo, pues ¿cómo podemos tener opiniones tan diversas, ¿no? Entonces, mmm, y estos patos, o sea, este patos que experimentamos es el amor, ¿no? O sea, todos experimentamos un patos que es similar, que es el amor, ¿no? O sea, esto es algo claro, que compartimos, el amor, ¿no? Este es un patos que compartimos. Y este patos, pues nos lleva, esto que experimentamos nos lleva a tener una opinión, ¿no? El amor. Entonces, por eso alude como que, bueno, si este pato nos lleva a una opinión, estas opiniones no pueden ser, o sea, veamos, este patos es el amor y lo que yo amo es esto. Ahora veamos qué amas tú, ¿no? Entonces, ahí hay como una cuestión creo que muy interesante, ¿no? Porque hay una vinculación entre la opinión, entre lo que manifestamos como verdadero, o sea, es decir, lo que opinamos y creemos que es ujú, verdadero y lo que experimentamos. claro, claro. ujú. O sea, ante experiencias, o sea, distintas, mm, eh, o sea que a pesar de que tenemos experiencias distintas, podemos llegar a tener como ciertas ideas semejantes o Yo al diría que más revés. bien dice que no, o sea, que no experimentamos cosas completamente distintas, Sí, sino que experimentamos cosas similares, como el amor. Ajá. O sea, no es que tú experimentes, o sea, que tú llames amor a algo que es odio. O sea, que Ujú, experimentamos lo mismo, que somos, como que dado que como somos seres humanos tenemos patos semejantes, ujú. ajá. afecciones semejantes. Ujú, sí, Sí, y por sí. eso podemos comunicar lo que experimentamos, ¿no? O sea, que dice ahí, topatsema, geautupatsema, ¿no? Digamos, lo que experimentamos de nosotros mismos, lo podemos, es más, es más, no, es más fácil que Deixas da y comunicar o indicar o señalar a otro eh, la experiencia que tenemos, ¿no? Porque pues justo es como más, es como algo común lo que padecemos. Ujú. Sí, que es interesante también, ¿no? Pues bueno, no sé, ¿tú qué piensas, Elizabeth? Porque no sé si sea pertinente la pregunta aquí, pero es como algo que me estaba preguntando cuando estaba leyendo el texto que, o sea, que Sócrates parece tener una visión bastante filosófica, digamos, ¿no? De la posición, digamos, que él tiene, ¿no? Es como si él no estuviera de acuerdo con la mayoría, pero no sé en términos éticos eso sí funciona realmente, ¿no? Porque como que Sócrates tendría que, de alguna manera, estar de acuerdo, ¿no? Con la mayoría, ¿no? No, sí, como un poco, es como si Ajá. fuera antiaristotélico, digamos, ¿no? Porque Aristóteles piensa que justo a lo que tenemos que llegar es como a las endoxa, ¿no? Ujú, A que son como axiomas de la mayoría, digamos que todo el mundo está de acuerdo con ellas, ¿no? Pero aparentemente aquí Sócrates, bueno, digamos, en el diálogo antes de decir esto, él ujú, de alguna manera está casi como defendiendo una posición filosófica, ¿no? No, y en cambio los retóricos aparentemente están defendiendo la posición de la mayoría, ¿no? De lo que piensa la mayoría. Pero entonces aquí parece que él sí ya ujú, recoge algo como diciendo, no, pues es que de alguna manera nosotros tenemos las mismas experiencias y podemos discutir en ese sentido
de acuerdo con algo común, ¿no? Pero bueno, no Ujú. sé tú qué piensas de eso, porque... Yo, bueno, pues que para empezar, creo que la vez pasada leímos, no leímos hasta donde teníamos que leer, creo. Ese fue un problema porque ahorita de pronto me apareció un diálogo distinto. eh, entonces sí creo que no terminamos de leer todo. Según yo habíamos avanzado un poco más, Ujú, pero ya me confundí la numeración, porque lo que habíamos hecho, miren, les voy a decir más o menos en dónde estábamos con los demás, con, con las personas que se conectaron. La vez pasada leímos esta parte, la que está ajá, en sí. amarillo. Esta es la división que saqué a partir de Dots, ¿no? Así le Ujú, presenta Dots. Está un prefacio, luego un diálogo pequeño de Sócrates y Gorgias, luego la de Polo, y nos habíamos quedado a la mitad de Polo, o ujú. sea, no terminamos de leer a Polo y ahorita estamos ya leyendo a Calícles, ¿no? O sea, estamos aquí, perdón. Sí, es que nosotros nos ¿No? quedamos al Ajá, final de Polo, o sea, como las conclusiones finales de la Creo que ajá. discusión con llegamos al Polo. 477B. Ah, ok. Ah, Sí, bien, sí, entonces sí nos Sí, faltó leer esta última parte para entender ahí el paso sí, como la conclusión con Polo y después cómo dimos paso hacia Calícles. Y luego estas R's que están aquí, güey, les decía que así lo comenta Dots, eh, están dedicados principalmente en este caso a la retórica, Ujú. E a la eudaimonía, R retórica, eudaimonía, retórica, y aquí vuelve a retomar lo que estamos leyendo ahorita, es que es una parte dedicada a la eudaimonía, De pero la también a la retórica. Ajá. Sí, entonces aquí es donde estamos ahorita leyendo, pero ya no acabamos justo el diálogo con Polo, ¿no? Eh, pero bueno, yo pienso que bueno, lo podemos Pero, leer nosotros, ajá, pero por ahorita pues nuestra como que parte. se retoma lo de Polo, ¿no? Con Calicles. Calicles lo retoma, pues, Ujú. porque, sí, porque Sócrates lo que demuestra con Polo es que es más feo cometer injusticia que sufrirla. Y lo que va a tratar de hacer Calicles es mostrar que es más feo por ley, pero no es más feo por Por naturaleza. naturaleza. Ujú. Ok. Entonces así es como él defiende la tesis de Polo de nuevo, ¿no? Y haciendo la distinción entre la ley, lo que es por ley por y lo que es por naturaleza. Sí. O sea, a ver si entendí. Según lo que comentaba Janet, o sea, lo que diría Sócrates, le diría o le está diciendo a Calícles es que Calícles debería llegar a la misma conclusión que Sócrates, dado que partimos de experiencias semejantes. Y ajá, entonces, o sea, decía tendré eso. que llegar a conclusiones parecidas, por lo menos. Ujú, Y parece ser que Calícles está en una postura totalmente distinta a la de Sócrates. Sí, Eh, pues es que ajá. Calicles le dice, antes de eso le dice esto, ¿no? Que, bueno, le dice, pues si hablas en serio y es realmente verdadero lo que dices, Ujú. no es cierto que nuestra vida, la de los humanos, estaría trastocada y que según parece hacemos todo lo contrario de lo que debemos. O sea, Calicles es como él está como, si como asumiendo la posición pues, de todo el mundo, ¿no? Que es Ujú, mejor cometer injusticia que sufrirla, ¿no? ujú, Entonces, Calicles está diciendo, oye, pero viviríamos al revés de lo que vive la mayoría, ¿no? O de lo que ujú. vive todo el mundo. Es como si le estuviera diciendo, es que tu tesis es una tesis filosófica, no es una tesis, o sea, no es algo que piense la gente, ¿no? Sino lo que piensas tú. Sí, 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 o sea, como que es lo que la mayoría opina Ajá, y entonces por eso está más cercano a lo correcto, ¿no? Porque es lo que la mayoría opina y tú estás como haciendo, bueno, no sé qué tanto estás haciendo uso de las palabras para llegar a una opinión distinta a lo que la mayoría dice, ajá, sí. Sí, algo así.
como si fuera una posición, pues sí, filosófica de Sócrates, pues, pero no de lo que Y piensa en general la gente. filosófica y hasta qué punto también medio retórica o sofística, vamos a decirlo así, Pues sí, en el sentido de que se ¿no? basa como en argumentos, digamos, Ajá, refutatorios para refutar una tesis en la que todo el mundo cree, ¿no? ajá. Pues que me hizo acordar mucho a Aristóteles, ¿no? O sea, porque Aristóteles pues dice algo parecido, ¿no? Bueno, no a lo que dice Callicles, pero algo en el sentido de Sí, que no, uno no puede por argumentos ir en contra de los endoxa, de ¿no? lo que dice la mayoría. Sí, claro. O sea, de Sí, las no. opiniones más reputadas, uno no puede a través de Ajá. argumentos ir en contra de eso, pues. Sí, sí, Y es un ajá, eso poco es. parecido aquí Calicles, ¿no? Diciéndole, oye, pero es que tú llegas a conclusiones pues, que la mayoría no acepta. Ujú. No, y casi sería como tachar a Sócrates de un poco sofista, ¿no? De lo que él Ajá. está criticando, ¿no? Ajá. Aunque la discusión con Polo no necesariamente, porque justo Polo está de acuerdo en que es más feo cometer injusticia, porque justo la mayoría está de acuerdo en que es más feo cometer injusticia que sufrirla, Mm, ¿no? ujú, Es que ujú. también es un poco retórico aquí Calicles, ¿no? Sí, En ese sentido, porque sí, Polo por eso está de acuerdo. Si no, no estaría de acuerdo con Sócrates. O sea, justo porque la mayoría, o sea, digamos, él no podría admitir que es más bello cometer injusticia, ¿no? Eso ya no lo ujú, podría admitir, ujú. porque la Sí. mayoría no estaría de acuerdo. Entonces sí, también parece que va a ser un juego de Calicles, ¿no? De tratar de mostrar que Sócrates en el fondo está asumiendo tesis como filosóficas que la mayoría no acepta. Ajá, sí. Y Ajá. todo el diálogo con Calicles va a ser así, ¿no? O Como que poco esas, o tesis poco intuitivas. sí, como tesis teóricas, Ajá. digamos. Sí, exacto, No poco teóricas. intuitivas. Ajá. Sí, bueno, Ujú. aquí como, o sea, esta idea de que la filosofía siempre dice lo mismo. Es decir, También, o sea, la filosofía no cambia dependiendo del auditorio que te escuche. Es decir, hay un discurso filosófico y el discurso filosófico no se adapta al público al que va dirigido, sino que, digamos, el público al que va dirigido Tiene que adaptarse. tiene que adaptarse al discurso Ajá. filosófico porque el discurso filosófico apunta en una cierta dirección y en este sentido está apuntando hacia la idea de justicia y que el ser justo, o sea, o que la justicia no depende de a quién se le aplique, es decir, a los amigos o a los enemigos. Ujú, El ser justo no depende del auditorio, pero tampoco. Entonces, el discurso de la filosofía en este sentido es siempre el mismo y no cambia, o sea, no cambia en el sentido de que la justicia, o sea, yo creo que aquí está un poco aludiendo también a una o sea, a una cuestión ontológica. O sea, es decir, hay un sentido de justicia o la justicia tiene un contenido hasta ontológico que no, que si queremos nombrarla, no podemos nombrarla de distintas maneras, ujú, sino que siempre va a ser la misma. Mientras que para el sofista o al retórico, puedes, o sea, depende, ¿no? O sea, si tú estás padeciendo la injusticia, o si es tu amigo el que la padece, bueno, no está mal, pero si es el enemigo, está bien, ¿no? O sea, como que esa variante, creo que ajá, justamente es a lo que está aludiendo con el sentido de la amistad, o sea, con ya, quién, o sea, ok. yo soy amigo de la verdad, es decir, soy amigo de la filosofía, y la Sí. filosofía dice siempre lo mismo, que es lo que es, ¿no? Mientras que tú puedes hacer aparecer las cosas como mejor sea para el auditorio al que van dirigidas, ¿no? O sea, siento que va un tanto, o sea, justo con esta idea de que la filosofía siempre dice lo mismo, es decir, Sí, no cambia. o que no depende de lo que, de como de una subjetividad, ¿no? De lo que tú pienses, de que a mi amigo sí le aplico, pero a mi enemigo no.
¿no? Porque lo justo es lo justo, ¿no? Eso lo dice la filosofía siempre. Ujú. Ujú. Sí, Y aunque bueno, no necesariamente está en contra de la mayoría de esa tesis filosófica, ¿no? Que eso es lo que, digamos, a Sócrates aquí estaría como un poco señalando, ¿no? O sea, que tenemos las mismas experiencias, pues, y que eso nos permitiría como justo discutir, ¿no? Ajá. No, porque si no el filósofo, pues, ¿de qué discutiría? Pues, si no, si está, pues, en un lenguaje, digamos, Sí. privado, ¿no? No estaría diciendo nada. Entonces, pero justo como que Sócrates está diciendo, no, pues sí, la filosofía siempre dice la verdad y siempre le dice lo mismo, pero eso no significa que no podamos discutir porque justo tenemos experiencias comunes que nos permiten discutir Ujú, ujú. y que en el fondo, en ese sentido, pues no estaría tan en contra de la mayoría. Pues bueno, es que a Ajá. mí esa es la cuestión que me salta, ¿no? Porque pues sería como poco ético Sócrates si llega como a tesis filosóficas, digamos, que no están de acuerdo con lo que piensa la gente, ¿no? Sería como, pues está, O pues justamente es tratar de desvelar que en el fondo una tesis que parece que no la aceptaría la mayoría, en el fondo a lo mejor sí lo aceptaría si la analiza, ¿no? claro, si la entiende, Si claro, la entiende correctamente, ya la aceptas. que es una, digamos, por Qué es lo que, ignorancia. ajá, qué es lo que buscaría Sócrates, ¿no? Ajá, Quitar la ignorancia para hacer ver correctamente la tesis que se está ujú, defendiendo, ¿no? claro. Ujú. Sí, pero es engañoso, o sea, Calícles sí es, pues sí, sí trata de defenderse, ¿no? De defender su Sí, postura. Ujú. claro, y es un poco retórico eso de que él sí está con la mayoría, ¿no? Ajá, Que exacto. él sí, su tesis es la tesis que piensa todo el mundo, Ajá, que también es lo que piensa Apolo. O sea, que cualquiera sí, estaría de acuerdo en que es mejor cometer injusticia que sufrirla. Y bueno, pues sí, o sea, hasta cierto punto sí, ¿no? sí, o que sea peor también sufrir el castigo, ¿no? Ajá, Que no sufrirlo. ajá, pues sí, ¿no? O sea, Ujú. creo que la mayoría estaría de acuerdo. Sí, de entrada a nadie le gustaría así, llévenme, ¿no? Castigado. Sí, Sí, pues no. es que yo creo que es muy, o sea, justo los ejemplos que da antes sobre la medicina, ¿no? O sea, que dice, bueno, a nadie le gusta estar enfermo, ¿o sí? Ujú, O sea, como que, eh, digamos, parte también este problema que dices, que te causa, ¿no? La cuestión de la mayoría. O sea, Sócrates también, digamos, lo que trata de mostrar que hay aspectos que no está viendo ni Callicles ni Polo al hablar del discurso de la mayoría, ¿no? O sea, por ejemplo, si partimos de este discurso de lo que a la mayoría de nosotros nos parece, dice, bueno, si partimos de este discurso, estar enfermo a nadie nos parece bueno, ¿no? ujú. Y lo que dice es, bueno, la injusticia es semejante a una enfermedad, ¿no? Entonces, digamos que esta, o sea, lo que creo es que Sócrates lo que trata también de mostrar es que los sofistas parten de este discurso de la mayoría, pero también que hay como una cierto juego que llevan hacia lo que quieren defender. Es decir, utilizan el discurso de la mayoría para llevarlo a unas conclusiones que no son necesarias. O sea, Mm, o sea, no se lleva necesariamente a esa conclusión. O sea, de que del hecho de que a nadie nos guste algo, no se sigue que entonces eso debe de estar completamente digamos, de ser prohibido. Por ejemplo, dice, tampoco nos gusta tomar, a nadie nos gusta tomar la medicina, ¿no? No ujú, es placentero. Y tampoco que te intervengan ujú, una claro. claro, operación, ¿no? Cuando habla de la operación, dice, eso no nos gusta, ¿no? Pero si Ujú, sabemos que después de eso nuestro cuerpo sanará, nos tomaríamos la medicina, ¿no? ujú. claro, ahí está. Solo Esa es que la aquí, clave. Exacto.
Ajá, entonces Esa sería la siento que, clave. exacto, o sea, no hay un desprecio de estas opiniones comunes, ¿no? Ujú. Estas en the doxa, ¿no? O sea, estas opiniones que todos podemos tener, sino estas en doxa, pero sí como de a dónde lleva la discusión, Ajá, las conclusiones a las a las conclusiones. cuales sean las correctas, ¿no? Claro, Ujú, La conclusión correcta no es que no te tomes la medicina ni te sometas a un tratamiento, sino más bien tómate la medicina y sométete al tratamiento porque te vas a sentir mejor, ¿no? exacto. Y el caso igual del castigo. Parece Ajá, que no, de entrada nadie lo admite, pero resulta que eso te va a sanar en el exacto. alma, ¿no? Sí, sí, bueno, eso sí estoy de acuerdo. O sea que efectivamente, eh, sí, que Sócrates trata de cuidar, de llegar a a la conclusión correcta, ¿no? Sí, Partiendo de las opiniones que parecen llevar a otra cosa, pero que no llevan sí, a eso, a lo falso, sino tienen que llevarte pues a la conclusión verdadera, sí. ¿no? Sí, Ujú. y la defensa, o sea, lo que la retórica hace es justamente posibilitar que no seas castigado. O sea, ese es como el papel de la Sí, retórica, pues como, sí, porque el retórico es como un abogado, ¿no? sí, 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 Que te defiende y hace cualquier cosa para que no seas castigado, ¿no? Ese es su papel, entonces, en ese exacto. sentido, sí, lo que dice Jan es cierto, pues. Sí, en el tribunal pues es defenderte, no Ujú. importando que lo que busques sea justo o no. O sea, es como salir del problema, ¿no? No, Sí. no se trata de usar así a la retórica, ¿no? Ujú. Ok, pues no sé si podemos seguir leyendo. No, ya, creo que ya me queda más claro porque sí estaba yo así como que, ahí ¿dónde estamos? Este, sí, muchas gracias. Em, nos quedamos ahí con Calicles, ¿verdad? De ujú, Eipemoi o Jairefón, ujú. Spudatsei, Tauta, Sócrates, Paidsei. Y No, vamos más después, adelante en no, la más cuatrocientos adelante, ochenta ¿verdad? y dos c Ujú. Hasta Ahí, acá. O o Sócrates. Sócrates. Ok. O Sócrates, dokeis moi, neanieu estai entois logois hos alethos de megoros on. Kainin tauta de megoreis tauton pazontos, polu pazos, hopergorgiu, categorei prosep pathein, efegar u gorgian erotomenon hiposu, ean aficetai parauton me epistamenos ta dicaya, joten retoriken bulómenos mathein, edidaxoi auton ho gorgias, aisgitenai auton Caifanai didaxein diato ethos ton anthropon hoti aganan, aganactoein an ei dis me faie diade tauten ten homologian anancascenai enantia auton auto eipein dese auto tuto agapan kai su Categela, Josgemoi, Dokein Orthos, Tote. Ninde palin autos tauton tuto epathen, kai egoge catauto tuto uk aga, agamai polon, jotisoi sinejores, sinejoresento adikein aisgion einai tu adikeistai. Ectautes gar, autes homologias, autos hipposu, sympodisteis, entois logois, epestomiste. Ais, aisgin, aisginte, sí, aisginteis, ja, anoei eipein. Sigar
to onti o Sócrates, eis tauta ageis, fortica kai demegorica pascon ten aletheian diokein. Jafisei men ukestin kala, nomode, polade tauta en anti alelois estin, getefisis kai honomos, ean un tis aisginetai kai me tolmalegein japernoein, anancatsetai en anti alegein, jode kai si tuto tosofon catene noecos cacurqueis entois logois, ean mentis tacata nomon lege, tacata fisin hiperoton, ean de tates fiseos, tatu nomu, hosper autica en tutois, to adicein te caito adicestai, polu to catanomon aisgion legontos, suton logon ediocates catafisin. Fisei mengar pan aisgion estin hopercai cacion, joyon to adiceistai, nomo de to adicein. Udegar andros tuto, gestin to pacema to adiceistai. Alandrapodu tinos ho creiton estin, tethnanai, etsen hostis adicumenos, kai propelakitsomenos me joyoste estin autos jautobo ethein, me de alo, uan kedetai. Aloi mai hoit tithemenoi tus nomus, hoi astheneis anthropoieis eisin kai hoi poloi. Pros jautus un caito jautois sinferon tus te nomus, ticentai caitus enantius, perdón, caitus epainus, epainusin, caitus, psogus, psegusin, ecfobuntes tus, esto es errom o es ero, ay, es erro, ¿verdad? Erromenesterus, ton anthropon kai dinatus ontas pleonegein, hiname auton pleon ejosin, legusin hos aishron kai adicon to pleonectein, kai tuto estin to adicein to pleon ton alon setein egein, agaposigar oimai autoi an to ison ejosin fauloteroi ontes. Ah, no sé si quieren hasta ahí o porque creo que se enojó Calicles y ahora sí ya quiere decir muchas cosas. Sí es Calicles, ¿verdad? Todo esto. Sí. Sí, está Con... larguísimo. Ujú. Entonces, me parece, Sócrates, que en las ¿Qué? conversaciones te comportas fogosamente, como un Ujú. verdadero orador popular. Y ahora usas este lenguaje porque Polo ha sufrido el mismo inconveniente que Gorgia sufrió contigo y que Polo le inculpó. En efecto, decía Polo que tú preguntaste a Gorgias si, en el caso de que un discípulo acudiera a él deseando aprender retórica, sin conocer qué es lo justo, él le enseñaría esto. Gorgias dijo que si se lo enseñaría, sintiendo vergüenza en decir que no, a causa de la costumbre de los hombres, que se indignarían si alguien dijera que no puede enseñar lo que es justo. Que en virtud de esta concesión se vio obligado Gorgias a contradecirse y que esto es lo que a ti te agrada. En esta ocasión, Polo se rió de ti, con razón, según creo. Ahora, por su parte, el propio Polo ha experimentado lo mismo que Gorgias, y por esta misma razón no apruebo que Polo te concediera
que cometer injusticia es más feo que sufrirla. En efecto, a consecuencia de esta concesión, también a él le has embarullado en la discusión y le has cerrado la boca por no atreverse a decir lo que pensaba. Pues en realidad tú, Sócrates, diciendo que buscas la verdad, llevas a extremos enojosos propios de un orador demagógico la conversación sobre lo que no es bello por naturaleza y sí por ley. Ujú. En la mayor parte de los casos son contrarias entre sí la naturaleza y la ley. Así, pues, alguien por vergüenza no se atreve a decir lo que piensa, se ve obligado a contradecirse. Sin duda, tú te has percatado de esta sutileza y obras de mala fe en las discusiones. Y si alguien está hablando desde el punto de vista de la ley, tú le interrogas desde el punto de vista de la naturaleza. Y si habla de la naturaleza, le preguntas sobre la ley. Como acabas de hacer en lo que cometer injusticia y sufrirla. Al hablar Polo de lo que es más feo con arreglo a la ley, tú tomaste el razonamiento con arreglo a la naturaleza. En efecto, por naturaleza es más feo todo lo que es más desventajoso. Por ejemplo, sufrir injusticia, pero por ley es más feo cometerla. Pues ni siquiera esta desgracia, sufrir la injusticia, es propia de un hombre, sino de alguien esclavo para quien es preferible morir a seguir viviendo. Y quien, aunque reciba un daño y sea ultrajado, no es capaz de defenderse a sí mismo ni a otro por el que se interese. Pero según mi parecer, los que establecen las leyes son los débiles y la multitud. En efecto, mirando a sí mismos y a su propia utilidad, establecen las leyes, disponen las alabanzas, determinan la censura, tratando de atemorizar a los hombres más fuertes y a los capaces de poseer mucho, para que no tengan más que ellos, diciendo que adquirir mucho es feo e injusto, y que eso es cometer injusticia, tratar de poseer más que los otros. En efecto, se sienten satisfechos, según creo, con poseer lo mismo siendo inferiores. Por esta razón, con arreglo a la ley, se dice que es injusto y vergonzoso tratar de poseer más que la mayoría. Y a esto llaman cometer injusticia. Pero según yo creo, la naturaleza misma demuestra que es justo que el fuerte tenga más que el débil y el poderoso más que el que no lo es. Y lo demuestra que es así en todas partes, tanto en los animales como en todas las ciudades y razas humanas, el hecho de que de este modo se juzga lo justo, que el fuerte domine al débil y posea más. En efecto, ¿en qué clase de justicia se fundó Jerjes para hacer la guerra a Grecia y a su padre, a los escitas, e igualmente a los infinitos casos que se podrían citar? Sin embargo, a mi juicio, estos obran con arreglo a la naturaleza de lo justo, y también por Zeus, con arreglo a la ley de la naturaleza. Sin duda, no con arreglo a esta ley que nosotros establecemos, por la que modelamos a los mejores y más fuertes de nosotros.
tomándolos desde pequeños como a leones, y por medio de encantos y hechizos los esclavizamos, diciéndoles que es preciso poseer lo mismo que los demás y que esto es lo bello y lo justo. Pero yo creo que si llegara a ver un hombre con índole apropiada, sacudiría, quebraría y escribiría todo esto, y pisoteando nuestros escritos, engaños, encantamientos y todas las leyes contrarias a la naturaleza, se sublevaría y se mostraría dueño de nuestro esclavo. Y entonces resplandecería la justicia de la naturaleza. Me parece que también Píndaro indica lo mismo que yo en el canto en el que dice: la ley reina de todos, de los mortales y de los inmortales. Y además añade: conduce injustificándola la mayor violencia, con su mano omnipotente me fundo en los trabajos de Heracles, puesto que sin pagarle. Así dice poco más o menos, pues no sé el canto, pero dice que sin comprarlas y sin que se las diera Gerión, se llevó sus vacas, en la idea de que esto es lo justo por naturaleza, que las vacas y todos los demás bienes de los inferiores y los débiles sean del superior y del más poderoso. Así pues, esta es la verdad, y lo reconocerás si te diriges a cosas de mayor importancia, dejando ya la filosofía. Ciertamente, Sócrates, la filosofía tiene su encanto si se toma moderadamente en la juventud. Pero si se insiste en ella más de lo conveniente, es la perdición de los hombres. Por bien dotada que esté una persona, si sigue filosofando después de la juventud, necesariamente se hace inexperta de todo lo que es preciso que conozca. El que tiene el propósito de ser un hombre esclarecido y bien considerado. En efecto, llegan a desconocer las leyes que rigen la ciudad, las palabras que se deben usar para tratar con los hombres en las relaciones privadas y públicas, y los placeres y pasiones humanos. En una palabra, ignoran totalmente las costumbres. Así pues, cuando se encuentran en un negocio privado o público, resultan ridículos, del mismo modo que son ridículos, a mi juicio, los políticos, cuando a su vez van a vuestra conversación y discusiones. En efecto, sucede lo que dice Eurípides: brillante es cada uno en aquello y hacia aquello se apresura, dedicando la mayor parte del día a eso en lo que él se supera a sí mismo. Pero donde se encuentra inhábil de allí, huye y desprecia, aquello, y mientras que alaba lo otro por amor de sí mismo, creyendo que así hace su propio elogio. En cambio, yo creo que lo más razonable es tomar parte en ambas cosas. Está muy bien ocuparse de la filosofía, en la medida en que sirve para la educación, y no es desdoro filosofar mientras se es joven. Pero si cuando uno es ya hombre de edad aún filosofa, el hecho resulta ridículo, Sócrates, y yo experimento la misma impresión ante los que filosofan que ante los que pronuncian
mal y juguetean. En efecto, cuando veo jugar y balbucear a un niño que por su edad debe aún hablar así, me causa alegría y me parece gracioso, propio de un ser libre y adecuado a su edad. Al contrario, cuando oigo al niño pronunciar con claridad, me parece algo desagradable, me irrita el oído y lo juzgo propio de un esclavo. En cambio, cuando se oye a un hombre pronunciar mal o se le ve jugueteando, resulta ridículo, degradado y digno de azote. Esta misma impresión experimento también respecto a los que filosofan. Ciertamente, viendo la filosofía en un joven me complazco, me parece adecuado y considero que este hombre es un ser libre. Por el contrario, el que no filosofa me parece servil e incapaz de estimarse, jamás digno de algo bello, generoso. Pero en cambio, cuando veo a un hombre de edad que aún filosofa y que no renuncia a ello, creo, Sócrates, que este hombre debe ser azotado, pues como acabo de decir, le sucede a este, por bien dotado, que éste pierde su condición de hombre al huir de los lugares frecuentados de la ciudad y de las asambleas, donde, como dijo el poeta, los hombres se hacen ilustres y al vivir el resto de su vida, oculto en un rincón, susurrando con 3 o 4 jovenzuelos, sin decir jamás nada noble, grande y conveniente. ¿Seguimos? A ver, ¿cuánto falta? Bueno, donde puse el morado, creo que allí es hasta donde Sí, tenemos que leer. Y ahí sí, ya termina falta poquito. precisamente Ok, Calicles. ¿continúo Ajá, entonces? sí. Ok. Yo, Sócrates, siento bastante amistad por ti. Así pues, estoy muy cerca de experimentar lo que Seto respecto a Anfión, el personaje de Eurípides, del que he hablado. También a mí se me ocurre decirte lo mismo, que aquel a su hermano. Te descuidas, Sócrates, de lo que debes ocuparte y disfrazas un alma tan noble con una apariencia infantil y no podrías expresar la frase adecuada en las deliberaciones de justicia. No dirás con firmeza algo conveniente y persuasivo, ni tomarías una decisión audaz en favor de otro. En verdad, querido Sócrates, y no te irrites conmigo, pues voy a hablar en interés tuyo. ¿No te parece vergonzoso estar como creo que te encuentras tú y los que sin cesar llevan adelante la filosofía? Pues si ahora alguien te toma a ti o a cualquier otro como tú y te lleva a la prisión diciendo que has cometido un delito sin haberlo cometido, sabes que no podrías valerte tú mismo, sino que te quedarías aturdido y boquiabierto sin saber qué decir. Ya ante el tribunal, aunque tu acusador fuera un hombre incapaz y sin estribación, serías condenado a morir si quisieras proponer contra ti la pena de muerte, si quisiera proponer contra ti la pena de muerte. Y bien, ¿qué sabiduría es esta, Sócrates? Si un arte toma a un hombre bien dotado y le hace inferior, sin que sea capaz de defenderse a sí mismo ni de salvarse de los más graves peligros, oí de salvar a ningún o de salvar a ningún otro. Antes bien, quedando expuesto a ser despojado por sus enemigos y de todos sus bienes, y a vivir, en fin, despreciado en la ciudad. A un hombre así, aunque sea un poco duro decirlo, es posible abofetearlo impunemente. Pero amigo, hazme caso, cesa de argumentar, cultiva el buen concierto de los negocios y cultívalo en lo que te dé reputación de hombre sensato. Deja a otros esas ingeniosidades que más bien es preciso llamar insulceses.
o charlatanería, por las que habitarás en una casa vacía. Imita no a los que discuten esas pequeñeces, sino a los que tienen riqueza, estimación y otros muchos bienes. Ay, pues no sé qué les parece, pero este discurso está muy intenso, ¿no? Y pues, bueno, una cosa que, por eso también en lo que les comentaba que leí de la introducción de Dodge, dice que algunos creen que este diálogo tiene una parte en la que, o que parece dedicársela también a la defensa de Sócrates, ¿no? Em, Platón como tratando de defender a Sócrates de, pues de que se dedicó a la filosofía y terminó en la cárcel y después terminó muerto, ¿no? Entonces, parecía que esto pudiera ser como una defensa. A continuación, bueno, falta lo que diga Sócrates, ¿no? Pero aquí claramente parece que este hombre Calicles está diciéndole a Sócrates, dado que tú te dedicaste a la filosofía por mucho más tiempo que en tu juventud, te puede pasar, ¿no? Algo malo como que te metan a la cárcel y te puedas, te puedan matar, ¿no? O sea, como que tal vez tú mismo te buscaste esto, ¿no? Este fin. Em, bueno, me llama la atención eso. Y por otro lado, no sé si leí bien o si entendí bien, pero en un momento pareciera que habla como de un hombre que puede estar más allá del tema del nomos y enfocarse en lo que es la naturaleza. Y me suena como al superhombre de Nietzsche, pero no sé, ustedes qué piensen sobre eso. ¿Manuela, quieres decir algo? Que sí, que yo sí creo que, a diferencia de Polo, creo que todavía se deja guiar por la opinión pues, de la mayoría. Aquí Calicles ya se quita la máscara y sí, desde mi punto de vista, establece así como la supremacía del superhombre, y con tanta comparaciones con los esclavos y bla, y equiparando a Sócrates con el alma de un esclavo, que es tremendo esto, Mm, esta parte es brutal. ujú, Sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, esta parte, digamos que más que una defensa, o sea, bueno, el discurso de Callicles me parece como un discurso, el discurso de justificación, ¿no? Ujú. De, de la muerte de Sócrates, o sea, el discurso de Callicles. Veamos ahora la defensa que hace, ¿no? O sea, pero el discurso ujú, de Callicles me parece una justificación de un hecho histórico, ¿no? O sea, de la muerte de Sócrates. O sea, era claro que Sócrates tenía que morir porque dice además, o sea, el personaje, si un personaje así como nada relevante, ¿no? O sea, lo lleva incluso alguien sin sin un poder, digamos, mayor, puede hacer daño a un filósofo, ¿no? O sea, pareciera Sí, justamente aquí que está el discurso, digamos, o que está, hay una oposición muy latente entre la visión de, o lo que implicaría el poder de la palabra y el poder de la verdad. Es decir, el poder de la palabra en el sentido de que puedes, con el discurso, estructurar una realidad tal que la mayoría la pruebe y que ujú, someta a un hombre a la muerte por cuestiones que, digamos, en principio, por no aprender
a defenderse en un sentido ante acusaciones falsas, porque lo que le Ujú. interesa es la verdad, no, entonces no aprender a defenderse ante situaciones falsas y por un apego a la verdad, ¿no? Entonces, sí me parece como un discurso que no solamente va en contra de o que justifica la muerte de Sócrates, sino que un discurso O que que pone en describe, cuestión, ajá, que pone en cuestión el poder o el valor de la verdad y por lo sí, tanto el valor de la filosofía. Sí. sí, como que no le trajo nada bueno a la filosofía, ¿no? Bueno, o sea, Calícles no dice que no sirva, dice, sí sirve la filosofía cuando uno es joven, pero cuando te clavas en ella, incluso cuando ya estás muy grande, te puede traer malas consecuencias como las que no te deseo, Sócrates, ¿no? Pero que claro que para esto ya Platón, ya para entonces ya sabía que cómo había muerto Sócrates, ¿no? Ujú. Em, Pero es terrible, y, ajá, perdón. sí, adelante, adelante, sí. No, pero es terrible porque, como lo decía Janet, efectivamente, pues es la justificación por la cual muere Sócrates, pero es por no poder defenderse o no querer, no poder, sí, pero no querer defenderse con métodos retóricos, faltando a la verdad. Y está en juego la vida, o sea, no está en juego ir a la cárcel o Ujú. no, es la vida misma y es muy, muy fuerte. Ya, perdón, eso. No, muy bien, Manuela. Sí, o sea, participe cuando, o sea, es enriquecer la discusión. Este, Gouget dice que Sócrates, la ironía de Sócrates lo lleva al extremo de la muerte. Es decir, Ya. cuando le preguntan qué es lo que él cree que merece como castigo, y dice, bueno, pues yo merecería este, pues, lo más Un alto, ¿no? premio, un premio. Sí, que me mantengan Exactamente. un año en el Britania, sí. Entonces, justo este sentido irónico, pero que en esa ironía es justamente, digamos, apela a una reflexión. O sea, con esa ironía está apelando a una reflexión, pero implica un público que reflexione sobre lo que está diciendo. Es decir, no un público que él pueda manipular, sino que él mismo pueda llegar a sus conclusiones a partir de este estado, o sea, o de esta ironía, ¿no? Ahora, aquí pues sí o sea, parece pues sí, Calicles nos muestra que, pues que la persuasión o que la retórica se impone al discurso filosófico y parece, y lo hace en un hecho concreto, histórico y radical, ¿no? Porque finalmente Sócrates representa también la figura del sabio, ¿no? Del sabio de este periodo, ¿no? Entonces, es como, bueno, me pareció, sí, muy fuerte el discurso de Calixto. Sí, sobre el personaje de Callicles, también leía en la introducción de Dots que es muy discutido, ¿no? ¿Quién sería ese personaje? Hay unos que creen que no existió, que es un personaje inventado. Creo que Jäger dice eso, es uno de los que dicen eso, pero otros dicen o piensan que probablemente haya sido un político joven que murió joven. Pues digamos que era como pues una joven promesa en la política y que después dejó de serlo, ¿no? O sea, pues murió y pasó un poco inadvertido para la historia griega y que quedó aquí, digamos, plasmada su modo de ser, su carácter en el diálogo de Platón. Pero, o sea, si es esto, o sea, si realmente es la imagen de un político,
bueno, sí se le parece, ¿no? No sé, como, pues sí, haciéndole ver o haciendo pensar que es como una visión inmoral, ¿no? O sea, parece que tiene una postura inmoral de creer, sí, la filosofía y la búsqueda de la verdad es algo bueno cuando uno es niño y joven, bueno, sobre todo cuando uno es joven, pero ya con la edad, dice, ya se necesitan otros criterios, ¿no? Ya, y si uno sigue empeñado en esto, en la filosofía, entonces pareciera que uno se ve como un tanto niñoide, ¿no? Como un niño, como un carácter, como un comportamiento infantil. O sea, me parece que eso también es de llamar la atención, ¿no? En el sentido de que quizá, o sea, desde el punto de vista de Calicles, ¿no? La filosofía no serviría para objetivos prácticos, políticos, ¿no? O sea, que cuando uno quiere realmente estar en temas serios de adultos, ahí no entra el discurso de la verdad ni de la filosofía, ¿no? O sea, este, se requiere de otro tipo de capacidades o de artimañas, no sé, para poder salir en este ambiente. Y hasta cierto punto tiene razón, ¿no? O sea, si se ve, si se entiende una política, pues sucia, una política corrupta, claro está, ¿no? Pero no ese es el objetivo, obviamente, de Sócrates, ¿no? No sé Y, si, ajá, y justo como que ahí pues se está hablando de una cuestión también histórica y real, ¿no? En el ámbito de la polis, ¿no? O sea, un cambio ujú, mm, de, o sea, porque yo decía, bueno, pero por qué no cuando se es adulto? ¿O qué cambia, ¿no? De la juventud a la adultez, o sea, ¿por qué es, o sea, por qué en la juventud? Porque, digo, desde una posición radical diría, y sobre todo siendo sofista, ¿no? mm, A los jóvenes ni siquiera se les debe enseñar filosofía, ¿no? Sino se les debe enseñar discurso, retórica, ujú, ¿no? El arte del ujú, discurso. ¿Por qué sí para los jóvenes es pertinente el conocimiento filosófico? ¿Por qué no así en la adultez? ujú. O sea, porque estaba como tratando de, Sí, de pensar qué sería, ajá, según Calicles, ¿no? ¿Cuál sería la ventaja? en la juventud, por ejemplo, de la filosofía, del conocimiento filosófico. O sea, porque lo que implicaría es que, o sea, parece que la filosofía sí tiene sus ventajas, Ujú, o sí tiene cierto elemento educativo, ujú, pero este elemento educativo concluye en cierto nivel o a cierta edad, ¿no? ujú, O sea, es decir, que los adultos ya no están en un periodo de educación, sino de acción. ujú, ujú, Sí, O sea, no sí, que sé eso si lo ahí muestra está bien la Platón. diferencia. Platón también lo muestra en el Teeteto, por ejemplo. Teodoro, se niega a meterse en cuestiones dialécticas, ¿no? O sea, él dice, es que ya estoy muy mm. grande para esto. Sí, ya como que él no quiere discutir. Sí, así, ya. Y pues sí, A la también, acción, a la decisión, ya. sí. Sí. Y bueno, sí, pues yo lo que pensaba también es, bueno, ¿qué entiende Calicles por práctico, ¿no? Porque él, bueno, utiliza esta distinción entre set, bueno, esta cosa de Eurípides que habla de seto y anfión, ¿no? Seto se Ujú, supone que es alguien que se dedica a las cuestiones públicas y anfión es como una especie de artista, ¿no? ujú, Y entonces él compara a Sócrates con anfión. Pero, ¿qué es lo práctico para Calicles, ¿no? Parece que es como dedicarse a las cuestiones políticas y bueno, y en ese sentido, como que no ponerse pues como, bueno, yo pensaba eso, como no ponerse como a crear valores, ¿no? Filosóficos y tener un lenguaje filosófico,
y abandonar justo como lo común, bueno, lo que corresponde a la ciudad, ¿no? A los problemas de la ciudad y no meterse uno en problemas teóricos y eso, ¿no? Entonces, creo que eso es poco lo que él dice, ¿no? Pero pues Ujú. igual todavía no tengo claro bien qué es eso de, como que él se apoya mucho en la naturaleza, ¿no? O sea, como que lo Eso. natural es que Ujú. uno cuando ya está grande, pues se dedica a vivir, a hacer cosas de la vida, ¿no? Sí, eso estaba pensando que podría ir por allí, ¿no? De que en la primera parte del discurso, le recrimina a Sócrates que cuando uno le pregunta algo de la naturaleza, él responde conforme al nomos o a la ley. Ujú, Y si uno le pregunta algo de la ley, responde conforme a la naturaleza. ujú, Entonces, tal vez una opción sería la de que el adulto ya se dedique únicamente a pensar razones naturales, o que sobrepase esta dicotomía naturaleza-nomos, nomos ujú. naturaleza, ¿no? Fisis. Y simplemente buscas lo conveniente o, Ajá, puede ¿no? ser, Lo práctico, lo que te claro, lleve a solucionar, ¿no? claro, No, no claro, sé, sí. podría Sí, ir por puede ahí, ser por pero quién ahí. sabe. Sí, Ajá. porque al final él le dice, ¿no? Que deberías era dedicarte a buscar amigos que tuvieran poder y que fueran ricos. O sea, en lugar de juntarte con jóvenes, Sí, deberías juntarte con gente que tiene riqueza, ¿no? O sea, como tú dices, dedicarse justo pues a sí. lo conveniente, ¿no? A lo que te conviene Ujú. y ya no, pues, dedicarte a especular y eso. Eso es donde también me surgió la duda de que si hablaba de un hombre, como una especie de superhombre nietzscheano, de que ya está Pues, más allá del bien y del mal, eh, pues eso dicen, sí, ¿no? varios dicen eso. De la educación que te estuvieron fomentando, o sea, ya, supéralo, ¿no? Ya, estás en un nivel en el que mejor tú vive como crees que tengas que vivir y Pero ya. no puedes No, porque tú no, vives no, en la no. ciudad. Sí, no, por O supuesto. sea, Calicles tampoco puede Este, porque él vive en la ciudad. O sea, justo usa la retórica, ¿sí? ujú, Para vivir de acuerdo con la naturaleza, tiene que ujú. usar la retórica, Sí. porque así él puede ser, digamos, cometer injusticias sin ser dañado, ¿no? Exacto, y dedicarse al placer, o sea, finalmente Exacto, lo Ujú, que le interesa mucho es vivir en el placer, en la ujú. riqueza sí, exacto. y el Como que sacrificio. la retórica te permite vivir, digamos, sin el nomos, ¿no? O sea, aparentar el nomos, pero Ah, vivir de exacto. acuerdo con la Sí, naturaleza. ajá, Creo eso que Esa ahí sería, podría tiene ser. que ver también la noción de bien, ¿no? O sea, de los bienes, ajá, porque, o sea, cuando le hace, bueno, le da como sus recomendaciones, ¿no? Cesa de Ujú, argumentar, cultiva el sí, buen concierto de los negocios, Sí, o sea, como los bienes, cultiva lo que te dé reputación ujú, exacto. Esos y son los bienes, ¿no? es sensato, deja las ingeniosidades y las charlatanerías, sí. entonces imita a quienes no discuten pequeñeces, ujú. Ujú. riqueza, estimación y muchos bienes. Entonces, justamente ahí, o sea, ¿qué es lo que se considera un bien, ¿no? Exacto. O, qué- o sea, tienes que aspirar al bien y dentro de los bienes están todas estas recomendaciones, ¿no? Que hace Calicles. Ajá. Esto es el Sí, bien sí, para una quién sabe, no sé si sean parecidos a los bienes externos sí, que comenta Aristóteles, ¿no? Pues sí, serían esos, ¿no? la reputación, la Ajá, el riqueza, honor, la fama, sí, el la dinero, fama. Sí, que las Aristóteles también dice que son posesiones. como los bienes de la mayoría, ¿no? Sí, y bueno, y algunas lecturas dicen que esos bienes son parte de la felicidad, según Ajá. Aristóteles, ¿no? Bueno, para Aristóteles, sí. Sí, pero aquí Calicles sí le pones un acento importante, ¿no? A estos bienes. Ujú. Y haciendo de lado a la filosofía, como que sí, está bien, pero eso tiene su vigencia, ¿no? A diferencia de
o sea, bueno, de Sócrates que toda su vida cultiva la filosofía, ¿no? Según la apología del Critón hasta la muerte, ¿no? Sí, sí, mm, está curioso que este personaje. Sí, aunque él dice No cosas sé, que Eduardo, piensan, tú ah, has, perdón. no sé qué, Eduardo, si tú hayas visto algo relacionado, bueno, es que me quedé con la duda de lo de Nietzsche. Sí, si hayas visto algo. Eh, sí, o sea, de alguna forma hay muchos paralelismos, hay mucha conjetura precisamente de que el propio Nietzsche podría haber derivado o inspirado su visión del superhombre a partir de Calicles y Trasímaco en la República. O sea, sí es como un tópico común hacer ese paralelismo, que bueno, ya también en Nietzsche tiene muchas otras características además, ¿no? Pero Mm, en muchos aspectos sí serían coincidentes, por lo cual creo que sí, sí hay ese parentesco, ¿no? De familia, o ese aire de familia, ¿no? mm. Y también de que está en contra de, o sea, Nietzsche no le gustaba mucho la filosofía socrático-platónica, ¿no? Ah, definitivamente es como Sí, objeto sí. constante de su crítica. Sí, que, bueno, que hasta les decía, esos parecen judíos o algo así, ¿no? Sí, Ujú. bueno, hay momentos donde matiza un par de cuestiones Nietzsche, pero Ok. vamos, famosamente desde el nacimiento de la tragedia. O sea, por ejemplo, ¿no? Como que piensa que Sócrates y Platón ayudaban a socavar el esplendor griego, ¿no? Precisamente con todo el tema filosófico, Mm, con la racionalización, con ok, eh, ya. Ujú. Sí, que esto un poco, como que Giorgio Colli sigue esa línea, ¿no? También, como está a favor de esta visión de que la sabiduría griega como tal termina con Platón. ¿No? O sea, con Platón ya se vuelve todo, pues, racional. eh, no es, o sea, es otro tipo de racionalidad, pero no es la sabiduría griega, ¿no? Pues sí, todos acusan a Platón. Sí. Foucault, Hannah Arendt, todos Todos, le Ajá. echan bueno, la culpa a vengan los Platón. grandes. Oye, Sí, también pues hay sí, la idea de sí, que sí. Platón es un o sea que, por ejemplo, Nietzsche tiene varias lecciones acerca de, digamos, la filosofía antigua y él piensa que los filósofos anteriores a Platón, bueno, pero ahí curiosamente como que sí incluye a Sócrates, o sea, como que todos tenían un temple muy, muy propio, ¿no? Pero Platón ya es como una mezcla entre Parménides, entre Heráclito, entre el propio Sócrates, ¿no? O sea, como que ya es un híbrido muy, muy Sí, ya quiere peculiar. estar bien, ya quiere estar bien con todos, ¿no? Ya, Mm, Sí, como que ya ujú. no hace filosofía quizás a partir de su temple más íntimo, sino que justo ya está sobre racionalizando exacto. toda una serie de Ujú. cosas. Sí, sí, sí. Bueno, y no sé. Tal vez por eso es tan famoso Nietzsche, porque por discutirle a Platón. Si no, si no, no, no hubiera sido tan famoso. Ay, no lo sé. Este, no, es interesante este discurso, ¿no? De Gorgias, digo, perdón, de Calícles. Ok. No sé cómo ven, si regresamos a alguna parte en específico o porque creo que de hecho ya terminamos de leer hasta donde dijimos, o sea, lo que era para el día de hoy, ya lo terminamos. Pues sí, Y, quizá, pues sí.
Ajá, quizás solo enfatizar lo de su respuesta a Sócrates, porque él sí tiene una respuesta, creo, ¿no? O sea, cuando Sócrates ajá. refuta a Apolo, Ujú, mostrando que es más feo cometer injusticia, o sea, bueno, ya lo dijimos, pero justo él introduce esa distinción entre la naturaleza y el nomos, ¿no? Que es la que le permite sostener que es más bello cometer injusticia por naturaleza que padecerla, ¿no? Entonces, como que, bueno, lo que a mí me pareció interesante es que sigue manteniendo la misma tesis como estética de Polo, ¿no? O sea, la belleza es como preponderante ahí para poder aceptar o no aceptar una tesis, ¿no? También Calícles asume eso, pero él para seguir asumiendo esa tesis de que, digamos, lo bello, de algún modo, no, o sea, bueno, ahí lo que no entendí es la relación con lo útil y lo bueno, ¿no? Porque como que en ujú, Calícles sí prepondera lo bello independientemente de lo bueno y lo útil, ¿no? No estoy seguro, pero y Sócrates justo en la discusión con Polo lo que él trata de mostrar es que lo bello es, digamos, está relacionado con lo útil y con lo bueno, ¿no? Y eso es lo que le permite a Sócrates concluir que es mejor padecer injusticia que sufrirla, ¿no? Pero Calícles vuelve otra vez con la tesis, ¿no? ujú. Y introduce esta distinción que le permite precisamente sostener de nuevo que es más bello cometer injusticia que padecerla, ¿no? Por naturaleza. Por ley es más feo, ¿no? Sí, por Pero leyes entonces, es más bueno, feo, esto sí. me parece como interesante, ¿no? O sea, que los retóricos, digamos, los dos, Polo y Calícles, mantienen esa tesis, ¿no? Como una tesis un poco, digamos, como valores estéticos, ¿no? Ajá. No valores como, bueno, como Sócrates, que son más, bueno, diríamos ahorita morales, ¿no? O éticos, ¿no? Ujú, Sino que sí. ellos van más por una cuestión estética, ¿no? Que me parece podría explicar el relativismo, en cierto relativismo que uno ve en Calícles, ¿no? Con respecto al discurso, con respecto a la verdad, ¿no? Y la contraposición con justo con Sócrates, que apela a una verdad ya, digamos, desde lo útil, ¿no? Y desde lo bueno. Y lo bello también, pero me parece que en él prepondera más lo útil, lo bueno, ¿no? Para hablar de verdad. Entonces, Bueno, eso me... y volviendo quizás un poco a esa comparación con Nietzsche y retomando estos temas que menciona Luis, Claro, sí, yo eh, también. o sea, justo, o sea, como desde la visión nietzscheana, estos valores socráticos son feos. eh, Como que son, así como que el timorato, el humilde, el recatado, el templado, así el que no tiene, o sea, como que lo bello es como este espectáculo de poder de Ajá. alguien que se puede posicionar frente a los demás, como un Aquiles, que es como una Un fuerza de héroe. la naturaleza, y en ese sentido, justo hay esa apreciación de lo natural como lo valiente, lo gallardo, lo impositivo. Pero bueno, o sea, casi casi es justo ver pues cuál de estos valores tiene ese grado de verdad y también de belleza, ¿no? El de la sabiduría, la templanza, la moderación, la justicia, o el otro que pues es como la ley del más fuerte, Ujú. el dominio, el poderío, etcétera. Y, Fíjate, pero estos valores, ay, perdón, Janet, no termino. adelante, no, adelante si quieres. Es que ahí el término que utiliza creo que es importante porque no es caquio, sino es aición, que puede ser también como vergonzoso. Malvado, ajá, Ajá, como vergonzoso o sea, en el sentido de, o sea, no es tanto estético, más bien es la traducción que hace, ¿no? O sea, es más feo, pero el concepto más bien nos lleva a algo más bien de orden moral, o sea, eh, y de percepción de que está mal ante ti mismo, ¿no? Aición, ¿no? O sea, sentir ujú, vergüenza, o sea, la vergüenza la sientes ante ti mismo, ¿no? Bueno, digo, también lo puedes sentir, no, pues sí, la sientes
aunque porque los demás te vean, tú sientes vergüenza, ¿no? Entonces, Ujú. siento que no es tanto, es más bien la traducción la que hace ver como más estético, pero siento que está hablando más bien de una, o sea, mm, si es más vergonzoso, dice por Ah, sí, naturaleza, ajá, pero aún así, bueno, y eso se combina con mi duda de que, o sea, Calicles bueno, es una duda, pareciera que está poniendo o sobresaltando los valores más heroicos, tiene que ver con el heroísmo de Homero, este valor como de, estos valores heroicos de la valentía, de ser, ¿no? A diferencia de estos otros valores más, pues, de tipo socráticos, ¿no? Eh, o, En parte o sí, sea, pero o como no. trasladados al mundo de la política, ¿no? O sea, Ajá. naturalmente ya no están combatiendo guerras propiamente, pero de alguna forma trasladan esos valores al ámbito de la vida política. Eh, y en ese Porque, sentido, pues de que ajá, el tirano es como una especie de héroe, en ese sentido que no tiene que rendirle cuentas a nadie, hace lo que mejor le plazca, sí, pero vamos, no es ya una gesta como sí, porque de pensaba yo batalla. que, por ejemplo, si no una persona así, que no se imponga, sería vergonzoso, ¿no? No imponerse, o sea, no, o sea, ¿cómo decirlo? Como que es el mismo, es la misma vergüenza de la que hablaba Janet, pero es bajo otras circunstancias distintas. No, no es la vergüenza de hacer algo malo como lo entiende Sócrates, de hacer algo injusto como lo entiende Sócrates, sino al modo en como lo entiende Calicles, ¿no? O sea, eh, de que si no cometo, si no me defiendo, eso sería vergonzoso frente a los demás poderosos, ¿no? ujú, O sea, como que yo pienso que sigue habiendo como cierta moralidad, pero es algo, pero es una moralidad distinta, ¿no? Eh, este, por eso preguntaba si Calicles está defendiendo una moralidad que no sea, que digamos previa a la socrática, que tenga que ver más con estos valores heroicos o de de la fuerza, de la valentía, del poderoso, ¿no? Este, o no tiene nada que ver, sino simplemente No, es sí, la, sí, sí. o es lo que bueno, yo pienso que sí, ¿no? Porque si no, no es así como una postura creada por Platón como la de que simplemente busco el placer por el placer así, este, sino, o sea, como que es una otra postura moral, pues, a eso me refiero. Y aunque también, bueno, Tucídides también, pues bueno, él habla de eso también y de alguna manera los atenienses de esa época, bueno, de la que él habla, Tucídides, de alguna manera manejan los valores de Calicles, ¿no? O Ajá, sea, hay un que, pasaje muy famoso, ¿no? Que están creo que llegan los atenienses a una isla, ¿no? ujú, Y le dicen, pues si quieren negociamos, pero ustedes saben quiénes son los que tienen aquí el poder. O mm, sea, pues no tiene sentido negociar. Nosotros, o sea, como que justo es el valor, digamos, la cuestión del más fuerte, ¿no? sí, Si quien tiene la fuerza, quien tiene el poder, pues es el que gobierna, ¿no? ujú, Y ahí sí, tú sí ahí habla de eso, justo, ¿no? O sea, también pueden ser esos valores, digo, de la Atenas imperial, ¿no? ajá, Y justo el diálogo ok, también está dentro de ese periodo, ¿no? Justo ocurre en la guerra del Peloponeso, ¿no? O sea, y quizá también Platón está, bueno, eso ya es muy especulativo, pero Calícles de alguna manera podría estar representando a estos atenienses, ¿no?
imperiales, pues, Ajá. que Sí. hablan de democracia, pero que en realidad son tiránicos, ¿no? Ah. Sí, que Porque, Fíjate, en el fondo defienden la naturaleza, ¿no? O sea, la ley, ajá, digo, o sí, la ley natural, más bien, la naturaleza. Y cuando hablaría de nomos, habla de una normativa, de una ley hecha en la democracia, ¿no? Para la ajá, defensa exacto, exacto. de todos, ¿no? De los ciudadanos como iguales. Sí, Pero porque como eso que, es un sí, tanto artificial frente a los sí, exacto, aristócratas, ¿no? Y a los exacto. oligarcas. Ajá. Exacto, sí, como que hay esa ambigüedad en Calícles, ¿no? Que él defiende la opinión de la mayoría, pero en realidad su posición es tiránica, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. O sea, para él la pero aparte, mayoría pues, no tiene importancia, justo es alguien que se impone a la mayoría también. ujú, Y eso uno pues bueno, yo lo he visto en Tucídides, o sea, los Ah, griegos de esa ok. época pensaban Sí. eso. pero aparte Ujú. también como de un sentido, o sea, primario del poder, ¿no? O sea, que se da en los animales, o sea, como, digamos, Mm, para argumentar que es, o sea, que la ley se opone a la naturaleza, parte de un mm, sentido de naturaleza muy básico, o sea, que se da en, en los animales ujú. y que es observable en los animales y que por lo tanto en los seres humanos solo creamos la ley como una respuesta o como una, o algo que diría Nietzsche, ¿no? Es como casi como un artilugio de los más débiles Ujú. para, para poder enfrentarse a lo que es más fuerte por naturaleza, que Ajá. es, o sea, pues la fuerza física que pueden tener los animales o la complexión que puedan tener para poder matar a otros seres o someterlos, ¿no? Entonces, este sentido que creo que también, o sea, por ejemplo, cuando Homero describe pasajes en donde están peleando o hay una pelea, o sea, lanza una imagen de animales, como una Ujú. así. Entonces, eh, o sea, este sentido más bien como, creo que primario, básico, del sentido de naturaleza en el sentido de, del, de la fuerza vital, pero que en unos es más fuerte y más agresiva que en otros, ¿no? Sin embargo, y el sentido de ley como un artificio, ¿no? Como este artificio creado por, que no sale, que no surge de la naturaleza, es decir, la ley, o sea, dice, se opone a naturaleza y no surge de la naturaleza. Entonces, si no surge de la naturaleza, del ser humano tampoco, Ujú. o sea, de su Ujú. propia naturaleza, tiene que surgir de algo más, ¿no? Y el origen que da Calícles es pues de justamente su incapacidad, ¿no? O sea, su incapacidad y de lo más débil del ser humano, que, que también en eso Nietzsche es la crítica que hace, ¿no? O sea, a toda la moral. Dice, la moral surge de los más débiles y de la incapacidad que tienen naturalmente, Ajá. pero entendiendo justo, o sea, creo que eso es importante, este sentido de naturaleza que no es de los héroes, o sea, que no tiene que ver con el heroísmo, que tiene que ver más bien con algo vital, o sea, con algo de la vida, en un sentido de, o sea, que es Como, propio, como de la vida sensitiva, ¿no? De los animales, ¿no? exacto, Sí. exacto. Ujú. Ujú. Sí, porque, o sea, bueno, no sé aquí Platón, pero Platón no va a estar de acuerdo hasta donde yo sé, tampoco con la democracia, que apelaría, digamos, a las leyes, ¿no? Ni tampoco, obviamente, ni a las tiranías o a las oligarquías de quienes buscan defender sus propios bienes, ¿no? Por el contrario, más bien va a apelar a un criterio distinto, ¿no? Que va a ser, pues, mm, la del bien, ¿no? Que el filósofo, bueno, lo
que tenga más preparación de contemplarlo y de ver cuál es el bien ya de la polis, de la ciudad y todo esto, pero, pero que justamente no apela, no es una cuestión constitutiva, natural, pero a nivel básico, como tú dices, ¿no? De lo sensitivo, sino ya es apela a un criterio racional. o- pero que finalmente, no sé si es correcto, pero que también que es constitutivo del ser humano, ¿no? O sea, es la racionalidad como constitutiva del ser humano. En ese sentido, no sé si es correcto decir lo que es natural, pero no a cierto aspecto de la naturaleza, que sería la parte sensitiva, sino al aspecto racional. Eh, o sea que, sí, o sea que, bueno, la idea principal era esa, ¿no? Que Platón, me parecía que Platón no estaría de acuerdo ni con la democracia, las democracias, ni tampoco con las tiranías, ¿no? No estaría con ninguno de estos dos proyectos políticos, que serían a los que estaría atacando de alguna forma Calicles, ¿no? Y, y pues Platón diría, no me estoy refiriendo a ninguno de estos proyectos políticos como el mejor. El proyecto político mejor es otro, es algo distinto a estos proyectos. Pero no sé cómo lo ven ahí ustedes. Bueno, Ya se nos acabó el tiempo. sí, exacto, sí, pues yo creo que entonces ya terminamos de leer hasta aquí y después continuamos, ¿no? La próxima semana, a partir de aquí que es 300 no, 486D, ahí con lo de Sócrates, o sea, la respuesta, ¿no? Que da Sócrates a Calicles. Ajá. Bueno, pues listo, muchas gracias. Bueno, nosotros queríamos continuar, si nos permite el sistema de conferencias, seguir utilizando el Zoom porque queremos hacer una pequeña reunión entre nada más los organizadores